Buenos días, quinto año, ¿cómo están? Aquí estamos en una nueva clase de elementos de micro y macroeconomía y en la clase de hoy daremos por finalizado el tema de la evolución del pensamiento económico. Ya hemos estudiado varios pensadores que introdujeron ideas a la economía a lo largo de la historia. Recordemos un poquito de quiénes hablamos. Hablamos de los filósofos de la antigua Grecia, hablamos de los escolásticos del año 1200, luego hablamos de los mercantilistas y de los fisiócratas. También estudiamos a Adam Smith con sus ideas liberales y a Carlos Marx. Para dar cierre a estas ideas de la evolución del pensamiento, vamos a hablar de la escuela neoclásica, también vamos a hablar de la escuela keynesiana y finalmente vamos a hablar de la escuela monetarista. Estas últimas escuelas son las que se acercan mucho más a los tiempos en los que nosotros vivimos. Así que los invito a trabajar con los neoclásicos. Escuela neoclásica. Esta escuela basa su atención en el análisis del individuo y de los agentes económicos. ¿Recuerdan? Agentes económicos, individuo, persona, individuo, empresa. Es decir, que centra su atención en el funcionamiento del mercado. ¿Cuáles son sus principales referentes? Alfred Marshall y Leon Walras. Vamos a empezar por Alfred Marshall. Básicamente se preocupa por estudiar el funcionamiento en una economía de mercado. Supone que consumidores y productores son maximizadores, es decir, que el consumidor busca maximizar su satisfacción, maximizar sus necesidades y el productor maximizar sus beneficios, vender. Marshall desarrolla lo que se llama la teoría cuantitativa del dinero. ¿Qué quiere decir? Que existe una relación directa y estable entre el volumen, la cantidad del dinero y el nivel de precios, el valor de precio. Es decir, si aumenta la cantidad de dinero circulante en nuestra economía, aumenta generalmente los precios. Marshall también introduce el concepto de utilidad marginal que por cuestiones de tiempo no vamos a abordar. Otro de los protagonistas de esta escuela neoclásica, ya fíjense que estamos en el siglo XX, es Leon Walras. Este economista formula lo que se llama la teoría de la determinación de los precios. Bajo esta idea, la idea de un mercado libre con competencia perfecta. También formula un proceso donde es posible establecer un equilibrio general en el mercado. ¿Cómo? Escuchen esto, todas las cantidades ofrecidas se irán igual a las cantidades demandadas. 2 puntos, pregunto, ¿esto es posible? Dejo interrogante. Walras destaca la interdependencia y la relación, la vinculación entre todos los precios dentro de un sistema económico. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los precios de todos los bienes van a estar dependiendo de otros. Y es cierto, yo me compro una compu y el precio de la CPU va a estar dependiendo del precio del monitor y va a estar dependiendo del precio de la impresora, porque todos tienen que tener una relación, todos tienen que tener una coherencia, todos se forman, todos estos bienes se generan en un mismo espacio de nuestra economía, en una misma fábrica si quieren. ¿Hasta qué escuela neoclásica? Punteadito así, hacemos un tip de cada autor, ya lo saben. Y ya nuestra segunda parada en el día de hoy es la escuela actual, John Keynes. Quizás lo deben haber escuchado. ¿Cómo nace la idea de la escuela actual? En 1930 se produce la caída de la bolsa de Wall Street, que quizás han estudiado en historia. Esto generó un crash económico a nivel mundial, crisis financiera, crisis mundial, arrasó con el sistema imperante en aquella época. Las ideas que estábamos estudiando recién de Walras, las ideas que estábamos viendo recién de Marshall,
no dieron respuestas a este problema, a este crash que teníamos enfrente, esta crisis. Y surgen las ideas de John Keynes. Su principal obra es Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, que lo vamos a leer. No, mentira. Sus ideas principales fueron: el equilibrio económico se puede dar con pleno empleo. Todos tenemos trabajo, nadie está desempleado. Pero él afirma que lo normal es que este equilibrio económico se dé con desempleo. También tiene la idea en la incorporación de la función consumo y distinción entre ahorro o invierto. Sostiene que el consumo depende obviamente del ingreso. Esto es lo que él llama, y les doy el nombre nada más, propensión marginal a consumir. También destaca la importancia de las expectativas, poniendo en duda o no si invierto. Habla de certeza, habla de incertidumbre. ¿Sé o no sé qué voy a hacer? Los mercados presentan, para él, presentan características de rigidez y de imperfección. Esta rigidez y esta imperfección del mercado, rigidez es de duro, ¿no? La considera una falla del mercado. La rigidez para Keynes es la no baja de los salarios. Para Keynes los salarios no bajan, por lo tanto es una rigidez del mercado. Por último, Keynes pone gran énfasis en la intervención estatal, pero no como controlador, sino que sostiene que si el sector privado no puede invertir, no puede poner dinero en las actividades económicas, el que tiene que reactivar esa inversión es el Estado, y es lo que él llama inversión pública. Hoy en día hay algunos países que siguen utilizando estas ideas para dar rumbo a su economía actual. Y para la alegría de todos, nuestra última parada, que es la escuela monetarista. Fíjense que dice 1960 y no tiene fin porque hoy muchas de estas ideas, diría todas, están vigentes. Su principal representante se llama Milton Friedman, que basa su pensamiento en la no intervención del Estado. Él dice que existe una tasa natural de desempleo, vieron que Keynes decía otra cosa, que solo se puede reducir a largo plazo. El desempleo solo se puede reducir a largo plazo y que a mediano y corto no podemos hacer nada. Sostiene que el sector privado de la economía es estable. Y también él empieza a darle importancia y a buscar alternativas para la eliminación de la inflación. La inflación es el aumento constante de precios, una palabra que hoy deben estar escuchando mucho. Van a leer quizás cuando leamos la escuela monetarista en los PDFs que les propongo, la sigla PBI. El PBI, para que sepan, es el valor total de los bienes y servicios que produce un país en un periodo determinado. Por ejemplo, se suma todo lo que producimos en las industrias, todo lo que producimos en el campo, todo lo que producimos en ganadería, se suma todo y servicios, cables, celulares, les hablo en general. Todo eso se suma y forma el PBI. Bueno, con todo este material que trabajamos y escuchamos recién, vamos a tener un montón de herramientas para poder terminar de entender cómo funciona la economía en la actualidad. Y por supuesto lo continuaremos en sexto año, ampliando algunas cuestiones. Aquí nos despedimos. Gracias por ser parte de este viaje junto con nosotras. Les mandamos muchos besos.